Bien, buenas noches. Bueno, saludo maestra. Eh, sé que no es de recurso pertinente, pero bueno, en vista que mi computadora ha dañado, ¿no? Que me toca hacer el video por aquí para hablar un poco sobre cada una de las unidades que trabajamos en cuanto a la historia de la educación dominicana y universal. Creo que he aprendido bastante sobre esa asignatura, sobre todo la historia eh, de la educación, cómo era antes, cómo ha venido desarrollándose y cuál ha sido el curso que ha tomado cada etapa de la educación y cómo fueron los primeros educadores, cómo era, ¿no?, la educación anterior. Y pues creo que eso, antes que todo, ha servido bastante o me sirvió bastante para mi carrera. Y pues me parece muy como asombroso cómo ha trascendido, ¿verdad?, la historia de la educación. Antes no lo había escuchado y creo que en esta clase pude entender un poco sobre lo que fue la historia de la educación eh, en el aspecto general. Bueno, quiero empezar con cómo era la educación, que fue en las primeras dos unidades que trabajamos. La primera unidad era la educación antigua, Egipto y Grecia, cómo fue la educación ahí. Y podemos decir que ahí se remonta todo, ¿verdad? En el hombre antiguo, la educación en el hombre antiguo. Y ahí nosotros descubrimos que la educación en el hombre antiguo a- se iniciaba sin iniciar, en un sentido de que no existían centros educativos donde vamos a agrupar un grupo de estudiantes para enseñarles cosas, sino que la educación surgió por la necesidad de la supervivencia, ¿no? O sea, la gente necesitaba pescar, necesitaba cazar para sobrevivir, y de ahí entonces, a través de lo que se veía, la educación entonces fluía como tal. Y ese es un punto clave en la educación en el antiguo hombre, porque se buscaba la supervivencia pura, es lo que se necesitaba. Y por ejemplo, en civilizaciones como Egipto, eh, en Esparta, perdón, ya un poco más adelante, luego de que trascendemos la supervivencia, se formaban guerreros, ¿verdad? La educación era con carácter militar, formaban guerreros disciplinados para temas de guerra y luchas, ¿no? Como se vivía en aquel entonces. Y por ejemplo, en Esparta también, que fue uno de los temas que se trabajó, la educación formaba personas que tuvieran una formación integral y o sea, formar personas con moral, era centrada en el desarrollo de las personas y buscaba la formación de las personas, tanto en cuerpo como en mente, ¿no? Y ahí entran, por ejemplo, eh, filósofos como Platón, de Sócrates, donde, ¿verdad?, inculcaron sus pensamientos que hasta hoy día lo podemos utilizar. Y en el Imperio Romano, que también entra en el Antiguo Egipto, en la educación antigua y Grecia, ¿verdad?, en el Antiguo Hombre, ahí también el Imperio Romano también tuvo su participación, donde ahí se adaptaron ideales centrándose en la oratoria, en derecho, administración. Ahí entonces radica un poco una semejanza con lo que nosotros tendríamos como educación acá. Ya, y entonces las cosas iban un poco más formal, la cosa iba con un poco más de objetivo, ¿verdad? Formar personas en esas áreas, derecho, administración y oratoria. Ahí entonces se creaba un objetivo de enseñanza y se formaban las personas ahí. Y bueno, ya entonces cuando más adelante en la Edad Media, entonces las cosas iban tomando un rango diferente, aunque ya la educación ya tenía un poco de avance, pero nosotros nos centramos en que la educación para aquel entonces todavía no era, estamos en la Edad Media, no era eh, abierto al público. Por ejemplo, el hijo de Don Juan no tenía la posibilidad de prepararse, sino que la educación estuvo centrada, bueno, controlada por la Iglesia Católica y las escuelas monarcas y catedráticas. Entonces no era para todos, era para los hijos de la élite en aquel entonces, como podríamos decir. Y pues luego de las primeras universidades, eh,
se transmitía, como decía, el saber teocrático sobre cosas de religiones y en las artes liberales, o sea, buscando la salvación del alma y la preservación del conocimiento. Y ahí es que radica todo lo que se veía como la educación en aquel entonces. ¿Por qué? Porque se centraba específicamente en la religión, en la fe. Y con la Edad Moderna llega la Revolución, luego el Renacimiento, y eso un giro, trae un giro total en la historia de la educación porque el ser humano y la razón son el centro, ¿verdad?, de la educación. Ya pasamos, no estamos hablando de la guerra, no estamos hablando de la religión, no estamos hablando, sino que la educación toma como centro, ¿verdad?, el ser humano y la razón. Entonces ahí empieza a tomar un poco de rumbo, pero todavía la educación sigue estando privada para el público. Y trae luego de esto, entonces figuras como Juan Amos Comenio, que es el padre de la pedagogía, ¿verdad? La pedagogía moderna. Ellos abarcan que abogan que por métodos más naturales y sensoriales, que pregonaban que se debería prestar la atención a la psicología del niño y que la educación debería centrarse, o sea, considerar también al niño como el objeto que aprende y también considerar lo que éste puede aportar, ¿no? Diríamos como que fuera un poco más liberal porque la educación se centraba en tipo humorístico. El maestro llegaba y daba su clase y pues era eso, no había forma de expandir, ¿no? De cómo tener participación activa en la educación antes de eso. Entonces Juan Amos Comenio, junto a otros precursores de la educación, ellos entonces abogan para que el niño también tenga participación y que se centre la educación en el niño. Y bueno, ya en la época bueno, antes de cerrar esa parte, la reforma protestante impulsa la alfabetización popular en la lectura de la escritura y la contrarreforma, ¿verdad?, con los jesuitas, que era una organización educativa sistemática. Entonces, ahí las cosas van tomando un rumbo, ya hay un sistema, hay una organización, hay instituciones, pero aún así la educación tiene ciertos desafíos, ¿verdad? Tiene ciertos desafíos que todavía no se han superado. Y pues más adelante las cosas van tomando un rumbo, mejor rumbo, la educación va siendo más inclusiva, pero es un reto, todo eso fue un reto, todo eso es una historia y creo que a través de lo que hemos aprendido, eh, más que un privilegio, ya entendemos, no, pues no entendemos, sino que evidenciamos que más que un privilegio la educación es un derecho, ¿no? Aunque para aquel entonces no era como tal. Y en la época contemporánea y la escuela nueva, entonces ya las cosas, ¿verdad? Ya las cosas están tomando un rumbo totalmente diferente, y a pesar de que existen muchos retos, pero se han logrado muchas cosas. Por ejemplo, la Revolución Francesa, ¿verdad?, que inicia una era democratizadora, democrática, y la educación es programada, ¿verdad?, como positivismo o sea, como asunto público. Y bueno, corriente como lo que acabamos de mencionar, el positivismo, validan el conocimiento científico y la educación socialista. Entonces, ya está habiendo nuevas ramas, está habiendo más amplitud en el campo de lo que es la educación. Y bueno, pues esas corrientes abogan por una enseñanza gratuita y para todos. Entonces ahí entonces entra un carácter. Ya no solo los que tenían poder económico, poder social, poder político podían tener acceso a la educación, sino ya con la explosión con la explosión de la Revolución Francesa llega un plan o un proyecto, diríamos, ¿no?, en nuestro lenguaje como tal, como educación para todos y gratuito. Entonces ahí empiezan a crearse escuelas públicas, ya la gente tiene más acceso, claro, con límites. ¿Por qué? Porque sabemos que siempre va a haber límites, va a haber retos y desafíos, pero ya comparado
con otras épocas, pues era totalmente diferente. Y bueno, pero cuando llega el gran cambio es con la escuela nueva, que fue un movimiento revolucionario en el contraste con la escuela tradicional, que consistía en poner al niño como el centro. Ya no es el maestro, ni lo que el maestro quiere enseñar, no, sino que el niño también tiene sus dudas, vamos a ver cómo aprende, cuáles son sus ritos, sus batallas, ¿no? Sus debilidades. Entonces ahí el niño también juega un papel muy importante en la educación y pues como claro, ya la educación empieza a tomarse un rumbo diferente y llega mejor, o sea, lo que se quiere. Y por ejemplo, mencionar autores como Jean Piaget y María Montessori jugaron un papel muy importante en este nuevo cambio, ¿verdad? La cual María aportó un método basado en la autonomía y en el material didáctico, ¿verdad? Filosóficamente se nutrió del pragmatismo y del progresismo. Y de aquí surgieron métodos innovadores como el plan Lena, ¿verdad? El plan de Dalton y el sistema de Winneca, ¿verdad? Que buscando una enseñanza más personalizada y vivencial. Ahí radica lo que se necesita, una educación para todos, pero a la vez individual. ¿En qué sentido? En el sentido de que se va a tomar en cuenta la vivencia del estudiante, el entorno, el ambiente, o sea, dónde vive, cómo crece, ¿por qué? Porque el ambiente donde está el estudiante juega un papel muy importante y significativo en su manera de enseñanza, pues lo que no se tomaba, lo que no se tomaba antes en consideración. Y dos puntos para cerrar, creo que tenemos que estar sobre nosotros. Eh, Está la educación en Latinoamérica y en la República Dominicana. Y bueno, abordamos la educación en Latinoamérica en esa unidad, desde la educación colonial de herencia española. Nuestra región ha luchado por construir sistemas educativos nacionales, públicos y laicos, adaptados a nuestras realidades. Bueno, claro está, Latinoamérica, ¿verdad? Saben que casi toda Latinoamérica fue colonizado por los españoles, que ya tenían un sistema educativo formal. Y bueno, en Latinoamérica y en República Dominicana la educación ha tenido un desarrollo significativo y muchos logros, y pues, se han logrado muchas cosas y se ha buscado también personalizar la educación y claro, se han logrado muchas cosas y creo que hay desafíos, pero también se ha logrado muchas cosas en cuanto a la educación. Por ejemplo, en la República Dominicana tenemos figuras como Salomé Ureña y Eugenio María de Hosto, que fueron clave para sentar las bases de la enseñanza en nuestra identidad dominicana, como, como en nuestra identidad educativa, ¿no? Y hoy continuamos trabajando, o sea, se continúa trabajando en una educación de calidad, inclusiva, equitativa también, y reconociéndola como un motor fundamental para el desarrollo de nuestro país. Y además también en los demás países latinoamericanos se sigue también ese mismo ritmo. Además, con eh, con sus altas y bajas, pero ya hay una base sentada en la educación. Y claro está, la historia de la educación es un reflejo constante, ¿verdad? De que la humanidad se ha desarrollado en distintas formas y ha acogido, ha acogido herramientas de acuerdo a la necesidad de cada entonces. Eh, eh, y desde la supervivencia primitiva hasta los desafíos actuales, cada etapa nos enseña que educar es transformar, es buscar supervivencia, es buscar responder a necesidades. Pues para no alargar más tanto el asunto, la educación ha sido un largo camino y todavía es un largo camino que hay que seguir recorriendo y en cada etapa que llegamos, pues se descansa, se analiza y se ve qué cosas se pueden ir mejorando para crear un mejor futuro. Gracias por su atención y pues bye.